el acta de la sesión 324 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. ¿Cómo están? La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la secretaria del alcalde Padre Hurtado, señor José Miguel Arellano, por el cual excusa la inasistencia del alcalde a esta sesión en su calidad de presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, por compromisos adquiridos con anterioridad. Ordinario número 7.807 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1243 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca del estado de avance del proyecto de ley que regulará la carrera docente de directores y docentes directivos, tal como se comprometió en el año 2016 en el marco de la discusión de la ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas. Ordinario número 15/2006-14 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través del cual remite informe sobre avance en la implementación de la ley 20.905, de acuerdo a lo definido en la glosa 05 de la ley de presupuesto del año 2017. Correo electrónico del presidente de la AFTEM Los Ángeles, señor Juan Manuel Bustamante, a través del cual solicita una nueva audiencia con la comisión a fin de proporcionar nuevos antecedentes respecto al proyecto de ley que modifica la ley 19.070 para consagrar el derecho a colación. Correo electrónico de la señora Yasna Soto Rodríguez, de la Fundación Cinco Pieles, organización creada este año orientada a la salud y el bienestar social y psicológico de niños y niñas en edad escolar. Señala que su estrategia inicial de acción apunta a la reflexión y diseño de propuestas en torno a niños que reciben el diagnóstico de trastorno por déficit atencional en el sistema de salud, y los congrega a la urgencia de instalar en la sociedad reflexiones profundas respecto de los discursos en torno a la infancia y las condiciones en las que se desenvuelve el bienestar en general de niños y niñas, y respecto de quienes reciben este diagnóstico. Solicita audiencia con la comisión a fin de exponer sobre la necesidad de atender esta problemática. Es toda la cuenta, señor presidente. Sí, presidente, tiene que ver con lo planteado en el punto número 5 por la señora Yasna Soto Rodríguez, miembro de la Fundación Cinco Pieles, que yo creo que sería interesante que pudiéramos recibir a esta fundación en esta comisión, que ellos pudieran venir a exponer sobre este tema. Yo conversé con ellos, ellos llevan 15 años trabajando la problemática del trastorno de déficit atencional en la comuna de Puente Alto, ¿no? Y han hecho todo un trabajo entre los sectores de educación y salud en Puente Alto, y como esta está siendo una de las patologías de la infancia más relevante del país, es la primera patología de salud mental que afecta a los niños en Chile, sobre la cual efectivamente tenemos alrededor de, hay estudios que señalan que es el 10% de la población en edad escolar y otros que señalan que es el 18%. En todo caso, estamos muy por sobre el promedio de lo que establecen estudios a nivel internacional que plantean que esto está entre un 3 y un 5%. Y yo creo que este es uno de los temas que Chile no ha sabido abordar ni desde el sector salud ni desde el sector educación. Quiero señalar que estudios que se han realizado plantean que el principal derivador de los niños para que estos sean medicados por trastorno de déficit atencional es educación, ¿ya? Desde educación es donde efectivamente esto se produce. De hecho, en la comisión mixta de presupuesto, el propio superintendente planteó que el 50% de las denuncias que hoy día tiene la superintendencia tienen que ver con este tema de niños que han sido o discriminados o por el mal abordaje que tiene educación respecto de los niños con trastorno de déficit atencional. Muchas veces es que los niños son obligados por el sistema escolar, ¿no?, a que los niños se mediquen para poder entrar al sistema escolar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que esta comisión pueda interiorizarse de una experiencia que ya lleva 15 años, que esta experiencia es con médicos, con psicólogos, con pedagogos, que han desarrollado una experiencia entre educación y salud, y que a mí me parecería muy importante que esta comisión pudiera recibir, y que además para esa ocasión pudiéramos invitar a la ministra de Educación para poder hacer un abordaje desde otra lógica en esta materia y que no está siendo abordada por nuestro país en este minuto. Gracias, diputada. Presidente. ¿Habría acuerdo en la propuesta de la diputada? Lo vamos a dejar para que lo pongamos en agenda posterior. Ojalá que sea para
Para enero, presidente, porque Don- si digo este año ya va a ser para enero que pudiera ser, presidente. Vamos a ponerlo lo más pronto posible en tabla, diputada. Bien, sobre temas varios. Entramos a la orden del día sobre el proyecto que modifica la ley 19.070 que aprobó el Estatuto Profesional de la Educación para consagrar el derecho a colación. Está invitado el señor Superintendente de Educación Escolar, don Alexis Ramírez Orellana. Muy bienvenido. Adelante todo el equipo de la Superintendencia. El jefe del Departamento de Fiscalización, don Miguel Ángel Mora, el jefe de la Unidad de Fiscalía, don Miguel Zárate, la jefa de Unidad de Comunicaciones, doña Nelly Yáñez, y la periodista señorita Tamara Correa. El presidente de la Asociación de Municipios se excusó, ¿verdad, secretaria? Viene don Raciel Medina. Don Raciel Medina, por favor, asiento. ¿Y la ministra no iba a venir? La ministra acaba de dar explicaciones en el sentido que ella se encuentra en la sesión sobre el tema del SIDA, o en la sala. Y se va a integrar en cuanto se desocupe en relación con su ocupación en la sala. Pero está presente, quiero señalarlo, la señora Fernanda González, en representación de la ministra, asesora de la ministra. Muy bienvenida, señora Fernanda. Está también el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, don Guido Crino, muy bienvenido. Con el abogado de FIDE, don Rodrigo Díaz Ahumada. El docente de la Municipalidad de Los Ángeles, don Juan Marcos Díaz Soto, que nos ha acompañado en las oportunidades anteriores. Muy bienvenidos todos. Ofrezco la palabra al señor Superintendente. Perfecto. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todas las presentes. Bueno, quiero compartir con ustedes a propósito de la invitación que nos hicieron, la opinión, los comentarios que tenemos al proyecto de ley que se está discutiendo hoy día en tabla, respecto de sus propuestas y también algunas observaciones que hemos hecho respecto de su contenido principal. Hemos propuesto esta estructura para rápidamente, digamos, hacer esta presentación, brevemente un poco la situación actual que se pretende regular, una descripción, digamos, de la estructura básica del proyecto, nuestra observación y también algunos comentarios respecto de la fiscalización en este ámbito. Bueno, respecto de la situación actual de la regulación referida a este derecho a colación, lo primero que queremos señalar es respecto de la situación de los docentes. Hoy día legalmente a ningún docente se le imputa el tiempo de colación a su jornada. Eso es en general así, digamos. Ni en el sector municipal ni en el sector particular. Se aplica supletoriamente vía Código del Trabajo, que establece media hora no imputable a la jornada laboral como regla, ¿cierto? En el caso de los asistentes de la educación, para el caso de los DAEM, por vía jurisprudencia de la Contraloría General de la República, sí se imputa el tiempo de colación a la jornada laboral. En el caso de las corporaciones municipales y particulares, la Dirección del Trabajo aplica la legislación común, es decir, la que está contenida en el propio Código del Trabajo, que establece media hora, como señalamos hace un rato, como tiempo destinado a estos fines. Salvo cuando existe acuerdo entre las partes, es decir, cuando hay un convenio colectivo, por ejemplo, es posible establecer cualquier acuerdo, digamos, más allá de los límites que acabo de señalar. Y también un aspecto que es relevante de la situación actual es que existen distintas estimaciones de tiempo de colación dependiendo del empleador. Para algunos una hora es una hora, para otros son 45 minutos, para otros media hora, en fin. Y respecto de eso no tenemos un dato fidedigno para decir efectivamente cómo se distribuye esto, pero es parte de lo que sería interesante, digamos, conocer porque es lo que se pretende regular. Respecto de del proyecto de ley en análisis, se regula expresamente el beneficio de colación en el estatuto docente, lo que no significa que actualmente no tengan este derecho, pues, como se dijo anteriormente, se aplica supletoriamente al Código del Trabajo. Establece también un derecho de colación mayor al consagrado en el Código del Trabajo, 45 minutos versus 30 minutos. Eso también es un rasgo importante de esta propuesta. El alcance del beneficio considera a todos los trabajadores de la educación, es decir, asistentes de la educación, docentes, tanto del sector público como del sector particular.
y la fórmula busca imputar el tiempo de colación a la jornada laboral. Esa es como la principal, digamos, característica que define a este proyecto de ley. Nuestras principales observaciones al proyecto están básicamente en 3 ámbitos. Uno tiene que ver con la cobertura, el alcance, es decir, su objetivo es regular a todos los trabajadores de la educación. Sin embargo, la redacción solo considera a los profesores del sector municipal. Es una cuestión que, si el objetivo es llegar a todo el universo, tendríamos que legislar en otros cuerpos también, ¿cierto? Para el sector municipal debe modificarse el título 4º, párrafo 3º y 5º, especialmente en el artículo 69 del Estatuto Docente, que es el que regula la distribución horaria a propósito, por ejemplo, de la aplicación de la carrera docente. Para el sector particular subvencionado debe modificarse el título 5º del Estatuto Docente, y para regular a los asistentes de la educación debe modificarse la ley 19.464 que regula estas materias. Esta idea o este concepto de imputación, el efecto de esta supone la disminución, en la práctica, supone la disminución de la jornada efectiva de trabajo. Y aquí nosotros seguimos un poco la última discusión que hubo aquí en la Cámara, se planteó si existía una elección que tomar entre descontar horas lectivas y horas no lectivas. La verdad es que el efecto, según nuestro análisis, tiene que ver más bien con una rebaja proporcional de ambas. Es decir, lo que hay una menor disposición de horas, y a partir de esa menor disposición de horas se debieran aplicar los criterios que están establecidos en la ley en términos de los porcentajes que corresponderían. Y eso también es un efecto importante, porque efectivamente esto implicaría que las horas que no estarían siendo cubiertas en el plan de estudio tendrían que ser cubiertas o financiadas por otra fórmula. Respecto al financiamiento, el proyecto no evalúa, o por lo menos los antecedentes que nosotros tuvimos a la vista, no evalúa el impacto financiero de su aplicación, ni tampoco sus efectos sobre la gestión escolar. Nos parece que estos 2 aspectos son relevantes. Por una parte, estimar cuánto cuesta esta necesidad de cubrir, ya sea a través de contratación de mayores horas a los docentes que ya están, ¿cierto?, contratados por los distintos sostenedores, o vía horas extras o vía reemplazo, ¿cierto? Requiere de una estimación que el proyecto, a lo menos lo que nosotros conocimos, no establece. Y las realidades, además, son diversas. Es decir, se pueden hacer distintas simulaciones dependiendo de los establecimientos y los recursos que recibe, y pueden dar distintos resultados. En este aspecto es relevante poder contar con información que le dé sustento. Y por otra parte también tiene un impacto en la organización y gestión de la escuela. Cambiar la jornada escolar tiene un impacto importante respecto de cómo se organiza el establecimiento educacional, de cómo va a cumplir con el plan, digamos, de estudios, en fin. Por lo tanto, son 2 aspectos que debiéramos tener a la vista al momento de, si se tomase esta definición, poder evaluar. Finalmente, respecto de la fiscalización de esta materia, lo que nosotros queremos precisar es que el derecho a colación es un asunto de carácter eminentemente laboral, cuya regulación y cuya fiscalización, en el caso de los establecimientos públicos, recae en la Contraloría General de la República. En el caso de los particulares, recae en la Dirección del Trabajo. La superintendencia no tiene competencia sobre esta materia, porque la superintendencia tiene competencia sobre normativa educacional, y en este caso no aplica. Y por otra parte, sí cabe señalar que la ley 20.903 le asigna a la CIE únicamente competencia en lo que tiene que ver con fiscalizar una parte de las horas no lectivas que se destinen a la planificación y evaluación, y eso tiene que ver con la aplicación y la implementación de la carrera docente. En ese aspecto, la superintendencia tiene facultades recientemente, digamos, aprobadas por este mismo Congreso, y donde la institución sí tiene un rol, digamos, a través de sus programas de fiscalización. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Representante de la Asociación de Municipios. ¿Cambiamos? Gracias.
Muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Ahí. Muy bien. Bueno, primeramente excusar la inasistencia acá de nuestro presidente, que por razones de agenda no pudo estar presente, así que nos encomendó a nosotros esta tarea de opinar sobre este proyecto de ley. Partir diciendo que es un proyecto de ley o una opinión que cuesta bastante situarla por la mala interpretación, dado que es un beneficio que reciben los trabajadores, y creo que en general no estamos en contra de que los trabajadores reciben este tipo de beneficios, que hoy día los reciben pero parcialmente y en una condición distinta que lo que propone esta moción parlamentaria. Bueno, acá está lo que plantea el proyecto específicamente, incorporar el artículo 37 bis. Y la situación actual, tal como lo expresaba el superintendente, el tiempo actual de la colación no se considera parte de la jornada laboral por aplicación del artículo 34 del Código del Trabajo, norma que actúa supletoriamente, ya que sobre esta materia no dice nada del Estatuto Docente. La Contraloría General de la República y la Dirección del Trabajo se han pronunciado en ese mismo sentido respecto de los docentes, que es a lo que vamos a hacer alusión, porque si bien el mensaje del proyecto incorpora y hace cita sobre los asistentes de la educación, el articulado solo comprende a los profesionales de la educación. A juicio nuestro, la iniciativa es de exclusiva responsabilidad de la Presidencia de la República, por ser un proyecto de ley que incorpora costos, que tiene costos asociados, y además es un proyecto que otorga beneficios a los funcionarios de las municipalidades. Yendo al inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República, este plantea que corresponderá asimismo al presidente de la República las iniciativas exclusivas para contratar empréstito y demás. Pongo este número porque es el que sitúa a las municipalidades, además de los gobiernos regionales, y en el punto 4, en el número 4, establece fijar, modificar, conceder y aumentar remuneraciones y avanzo hasta préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro de estas instituciones. Es decir, aquí hay un articulado que expresamente establece que es una materia exclusiva de la Presidencia de la República, pero además de eso, nosotros consideramos que la aplicación práctica del proyecto afecta financieramente a los municipios, pues habría que aumentar o la dotación docente o aumentarle el número de horas de contrato docente a los profesores. No se incrementa la subvención con este proyecto, por tal motivo el costo debería estar asumido por las municipalidades. Al reducir la jornada laboral diaria en 45 minutos, es decir, efectivamente, porque va a estar hoy día el derecho que tiene actualmente consagrado es externo a la jornada laboral, y al consagrarse 45 minutos se estaría incrementando la jornada semanal en 3 horas 45 minutos por cada docente, lo cual obviamente tiene un costo directo. La iniciativa implica aumentar la dotación docente por tal motivo, o como ya decía, incrementar el número de horas de contrato. Nosotros hoy día, y ustedes lo saben, hemos estado recientemente acá por otras materias, no están en condiciones los municipios de poder asumir un costo de este tipo. En la última presentación traigo una simulación, que si bien es una simulación es bastante gráfica. Primero por el déficit sucesivo de la subvención educacional a causa de miles de elementos que nosotros hemos planteado en otros proyectos que han sido tramitados acá, en una etapa compleja de transición hacia una nueva institucionalidad, donde va a haber costos implicados en esta etapa que los municipios van a tener que asumir de acuerdo a lo que establece la nueva ley de educación pública. En un escenario de reformas tenemos la carrera docente que se implementó recientemente, que ya en algunos municipios ha habido algún costo específico que tiene que asumir el municipio. Por ejemplo, en el caso de los docentes, de los 5.900 docentes que no ingresaron a la carrera, tienen un costo implicado acá porque se le congeló su remuneración de junio, y por los gastos extras que están sufriendo muchos municipios, que lo debatimos hace un mes acá recientemente, a causa de los juicios de los profesores por la conocida bonificación proporcional. A nuestro juicio, el proyecto solo sería viable si va aparejado del correspondiente incremento de la subvención educacional. Esta es la simulación que hacemos acá, es un sondito, insisto, son simulaciones, no son datos reales, porque tampoco tiempo cuesta simularlo. Estas 3 horas punto 45 semanal que habría que incrementar, si consideramos que cada hora de esta vale 3.300 pesos, es una simulación asociada a la remuneración básica mínima nacional de un profesor de básica, que es el que menos gana incluso, serían 12.300 y tantos pesos semanales, quedan casi 50.000 pesos total mensual, con un costo anual
de acuerdo al 80% de los docentes, considerando hoy día tenemos 100.000 docentes en el estamento municipal. De ellos la mayoría asiste 4 o 5 días a la semana al establecimiento educacional. Hay otros que asisten menos, nosotros lo dejamos, fijamos la cifra a un 20%, que son aquellos profesores de religión y otros docentes que asisten menos al establecimiento, pero al menos el 80% asisten 4 o 5 días a la semana, y la simulación nos da una cifra cercana a los 50.000 millones de pesos anuales que tendría este costo. Hay otras consideraciones que tienen que ver con realidades particulares, pero ya eso es entrar en la casuística, y una norma a nuestro juicio no tiene por qué preocuparse de la casuística, sino establecer un criterio general. Eso, presidente. Bien. Don Guido Crino quiere... Don Guido, por favor. Este caballero ya intervino, ya, ¿no? Este docente ya intervino. Sí, ya lo que viniera nuevamente, voy a complementar. Buenas tardes, don Guido. Ahora sí. Muy buenas tardes, agradecemos la invitación que nos han hecho para opinar sobre este proyecto. Nosotros en principio general suscribimos un poco lo que se ha señalado respecto de los alcances que el proyecto tiene, pero antes quisiera tomarme una licencia, si el presidente me lo permite, para tocar un punto distinto. Creo que esta es la última oportunidad que tendremos en esta legislatura de estar presente frente a ustedes en una comisión de educación, porque a partir de marzo seguramente esta comisión va a estar constituida de manera diferente. Y como me ha tocado y nos ha tocado, digamos, estar presente en muchas de las actividades anteriores, yo quisiera hacer hoy un reconocimiento. Creo que es legítimo que nuestra experiencia pueda también volcarse en la posibilidad de reconocer la gestión de alguno de ustedes. En primer término, a pesar de que están ausentes las dos personas que voy a mencionar, al diputado Rojo Edwards, que siempre, digamos, tuvo una postura sólida, fundamentada, frente a los elementos que nosotros planteamos en términos de defensa de los derechos de la educación particular subvencionada. Y en segundo lugar, a un miembro de la coalición de gobierno que forma parte de esta comisión, y me refiero a don Alberto Robles. ¿Por qué don Alberto Robles? Por dos razones. Porque en todas las oportunidades que nosotros le pedimos en su calidad de presidente, cuando le correspondía dirigir o presidir esta reunión, participar incluso en situaciones difíciles, siempre nos abrió la puerta para escucharnos. Y en segundo lugar, porque a pesar de tener una posición naturalmente favorable a los proyectos de ley que el gobierno presentaba, siempre tuvo la apertura para escuchar argumentos, incluso para reconocer la validez de argumentos nuestros y hacerlos suyos, y no solo defenderlos en esta comisión, sino también incluso en la sesión ordinaria, digamos, de la Cámara de Diputados. Por eso quisiera dejar constancia de estas dos, digamos, de estos dos reconocimientos, sin dejar de lado, digamos, que en muchos de ustedes sí también encontramos disposición para escucharnos y para hacer suya alguna de las posturas que nosotros señalábamos. Y destaco fundamentalmente dos de las posturas que nosotros defendimos, que en cierto modo a nuestro juicio siguen siendo elementos que vamos a seguir, digamos, poniendo en juego. Una de las cosas tiene que ver con el derecho de los docentes de la educación particular a no ser discriminados en el trato que se ha dado respecto, por ejemplo, de la Ley de Desarrollo Profesional Docente con un ingreso tardío, digamos que en cierto modo prorroga su ingreso entre el 2019 y el 2026, y también con algo que a nuestro juicio tiene carácter inconstitucional,
que es la concesión de un bono de retiro tanto para los docentes como para los asistentes de la educación, ¿no? Son leyes ya aprobadas, sobre eso no hay vuelta atrás, pero sí vamos a seguir luchando para que esto se corrija. Eso es todo. Ahora le voy a dar la palabra para que nuestro abogado haga algunos alcances sobre el proyecto de ley en discusión. Bien, buenas tardes. Primero aclarar que mi nombre es Cristian Dockendorf. En el acta sale Rodrigo Díaz, pero el asesor que lo acompaña es Cristian Dockendorf. Muy cortito, breve, lo que vamos a comentar como observaciones al proyecto de ley boletín 11.483-04, que modifica el actual estatuto docente y que establece el derecho a colación, pero que también lo aumenta en cuanto al tiempo para llevar a cabo este derecho y que lo imputa a la jornada de trabajo. Hay que aclarar primero y despejar que a quienes afecta esta normativa, dejando bien en claro que los profesionales de educación que se van a ver afectados y aquellos establecimientos que se van a ver afectados con este proyecto de ley serían solamente aquellos que están bajo el alero del estatuto docente, ¿ya? Y aquellos establecimientos que reciben subvención por parte del Estado, que haría fuera entonces los colegios particulares pagados. Dicho esto, desde la Federación, desde FIDE, creemos que siempre es digno, ¿ya? Y vamos a estar siempre para con ello, en el sentido de defender los derechos de no tan solo de los docentes, sino que cada uno de los miembros de la comunidad educativa, cada uno de los miembros que integran la comunidad educativa, y desde esa perspectiva hemos sido consecuentes porque no tan solo hemos estado en la tramitación de la ley de inclusión, sino que también hemos estado pidiendo participación activa respecto a aquellos proyectos de leyes que han regulado a otros miembros de la comunidad educativa, como son a los docentes, como también a los asistentes de la educación, con los bonos de incentivo al retiro, por ejemplo, en ambos casos. Por lo tanto, siempre creemos que va a ser loable defender los derechos cuando estos no se están cumpliendo en la práctica. Pero creemos que en este caso puntual no existe una vulneración de tal derecho, puesto que, al revés, la mayoría y la generalidad cumple con este derecho, ya el derecho a colación. Es más, el Código del Trabajo establece supletoriamente que es de 30 minutos, pero la generalidad lo cumple por sobre ese tiempo, como un mínimo de 45 minutos a 60 minutos, o sea, están por sobre lo que exige la ley, ¿ya? La generalidad. Por lo tanto, creemos que legislar en base al incumplimiento de una minoría no es bueno, sino que lo que se debe hacer es fiscalizar a esa minoría que no cumple con este derecho que está establecido en nuestro ordenamiento. Es más, el mismo Código del Trabajo, como ya señalé, establece este derecho, y la Dirección del Trabajo también en algunos dictámenes lo ha señalado, puntualmente ha dicho, resulta procedente dividir en dos partes, dejándose entre ellas a lo menos el tiempo de media hora para colación. Ya hemos señalado que la generalidad lo cumple por sobre los 30 minutos. La jornada de trabajo de un profesional de la educación dependiente de un establecimiento educacional particular subvencionado incorporado a la jornada completa GEC, siempre que la jornada diaria así lo amerite. Y cuando dice que así lo amerite, no está señalando que puedan ocurrir casos de que no se cumpla, sino que cuando la jornada del trabajador entonces está supeditada a una parcialidad que tiene que finalmente dividirse en dos jornadas. En cuanto al tiempo que se dispone para la implementación de este derecho de subirlo a 45 minutos, ya he señalado que los establecimientos generalmente están por sobre ello, y lo que creemos que es grave o complejo, no sé si grave, pero sí complejo, es que se impute a la jornada de trabajo esta hora de colación. Y en ese sentido, cuando los empleadores y los trabajadores de mutuo acuerdo llegan a establecer que ese derecho a colación se imputa a la jornada de trabajo, la Dirección del Trabajo también ha señalado lo siguiente: el periodo de descanso para colación, que por acuerdo de las partes se considera como trabajado, no puede ser calificado como docencia de aula ni como actividad curricular no lectiva, y por ende no debe ser incluido dentro de la jornada de trabajo para efectos de aplicar la tabla de proporcionalidad de las horas destinadas a dichas funciones. Aquí, claro, se genera un problema relacionado con las horas lectivas y no lectivas, o sea, debiera haber una modificación debería producirse una modificación al cuadro de distribución establecido en el artículo 129 del reglamento del actual estatuto docente. Situación que ya es compleja, puesto que para poder cumplir con la proporción que establece el actual estatuto docente,
El CPIP se demoró, o el Ministerio de Educación se demoró alrededor de 5 meses en poder modificar ya y publicar oficialmente este cuadro de distribución. Por lo tanto, también hay que considerar el tiempo que va a demorar en poder modificarse esta tabla de distribución con las posibles complejidades que esto pueda provocar a los colegios, porque estamos en un periodo, hay que recordar, en que los colegios ya tienen programado el año 2018 en cuanto a las horas lectivas y no lectivas. Por lo tanto, esto implicaría una modificación a lo que ya está programado. Para finalizar, a ver, respecto a concluyendo, básicamente es señalar que, como dije al principio, entonces, lo que debería hacerse es fiscalizar a aquella minoría que no cumple este derecho. En cuanto al tiempo, no creo que exista problema porque la mayoría de los colegios está por sobre los 30 minutos. Sí existiría una complejidad respecto a que si se imputa a la jornada de trabajo, eso implica ya modificación de contrato, salvo que solamente opere hacia el futuro y no hacia atrás. Concuerdo con lo que acaba de señalar la superintendencia en cuanto a que es un tema netamente laboral, por lo tanto cae para la fiscalización de la Dirección del Trabajo. El costo, no está estipulado el costo de este proyecto. Lo que sí queda claro es que la implementación trae un costo aparejado y que lo va a tener que asumir los establecimientos educacionales sin un aumento de subvención asociado. Y en cuanto a la gestión, en la gestión educacional de los establecimientos, sí se vería afectada, puesto que, como ya señalé, el tema de la jornada de trabajo y las horas lectivas y no lectivas está programada ya en esta época para el próximo año 2018, por lo tanto, sí afectaría a la distribución de estas horas lectivas y no lectivas en cuanto a los planes y programas de los colegios. Eso, gracias. Pero acá puede sentar. Ah, tienes la presentación. No, lo voy a pasar, lo voy a dejar al final. Muy buenas tardes, señor presidente y a todos los presentes. Mi nombre es Juan Marcos Díaz, soy profesor de Matemática y Física, magíster en Educación, ex becario CONICYT del programa Capital Humano Avanzado. Tengo una maestría en Educación también de la Universidad Abierta de México. El magíster en Educación es de la Universidad de la Frontera. 32 años docente directivo, o sea, como profesor. De los 32, 18 como inspector general, docente directivo en calidad de inspector general en la comuna de Los Ángeles. Soy alumno de primer año de la carrera de Derecho de la Universidad Bolivariana y además, bueno, tengo una serie de perfeccionamientos, en fin. Eso a grandes rasgos con respecto a mis antecedentes curriculares al respecto. Lo principal es que yo tengo una experiencia aquí de vida, que es cómo se trabaja principalmente el tema en lo que es construcción de horarios, ¿no es cierto?, en los establecimientos educacionales. Y a partir de la experiencia, lo que uno ha visto con los distintos docentes directivos con los cuales ha trabajado y con lo que ha visto en otros lados, esta asociación, ¿no es cierto?, en general ha recogido o ha manifestado aquí en un principio ante el diputado Poblete la necesidad de poder legislar al respecto, porque clarificar bien, señalar las líneas con respecto a lo que es el horario de colación. Y a su vez, él lo ha compartido con el resto de los integrantes, ¿no es cierto?, que apoyaron esta moción parlamentaria, ¿no es cierto?, la cual agradecemos bastante, ¿no es cierto? Además, formo parte del equipo, ¿no es cierto?, de profesores o, digamos, de la Asociación de Funcionarios de Educación Municipal de Los Ángeles, AFDEM, ¿no es cierto? Soy integrante del directorio, en fin. Y voy a exponer acá, a través de una presentación la cual se hizo llegar a... debería estar en las carpetas, perdón, no es.
arriba. Sí. Bueno, de este proyecto, todos saben, aquí está el diputado Poblete, Belolio, Espejo, González, Jackson, Saldívar, Schilling, Vargas, y de las diputadas señoras Proboste y Vallejos. Dentro de la tabla que se señala, ¿no es cierto?, está dentro de la información que se les proporcionó a ustedes. Es una tabla que para cuando no se tiene la experiencia de conocerla es un poco compleja poder entenderla. Está separada por años, ¿no es cierto?, cada año por colores. Año 2000, la primera porcentaje, ¿no es cierto?, lectivo del 25%, que fue lo que dio motivo a que se movilizaran a los profesores porque están con una situación de agobio laboral en un principio, ¿no es cierto?, y como consecuencia de esto se surgen las horas lectivas y no lectivas para poder darle tiempo a los profesores que puedan hacer su trabajo en forma más holgada. Después viene el 70-30, que es el que está en amarillo, ¿no es cierto?, y continúa con el 65-35, que es del 2019 en adelante. En el 2017 está la columna verde, que corresponde al 2017-2018, 70-30, después 65-35 y posteriormente se termina con 60-40% en esta tabla. Me van a disculpar los técnicos del Ministerio de Educación, pero por ejemplo no existe una relación entre lo que dice la ley, ¿no es cierto?, aquí con respecto a los recreos. Un ejemplo bien sencillo: los alumnos tienen 5 minutos de recreo por cada hora de clase que tienen, ¿no es cierto?, y a los profesores la tabla no le asigna el mismo tiempo, le asigna un tiempo menor. Basta con mirar, por ejemplo, cualquier profesor, 30 horas de clase, ¿no es cierto?, significa 30 horas multiplicado por 5 minutos y no cuadra con lo que está especificado en la tabla. No sé si alguien se dio cuenta de ese pequeño ejercicio, pero eso me da a entender que hay un error ahí que habría que revisar y analizar, que debe ser coherente en cierta forma el tiempo que se le da de recreo al profesor, al alumno y al profesor, porque son los dos que están en el mismo tiempo de recreo. Con respecto al tema, en la sesión anterior, cuando nosotros presentamos inicialmente, dimos a conocer vamos en forma didáctica a tratar de explicar el tema de la relación 70-30. Un profesor con 38 horas de clases, y hago referencia a los 38, no a los 44, porque la sesión pasada se hizo referencia a los 44 para explicar que efectivamente se podía hacer. Con respecto a las 38 horas, pensando en el próximo año, ¿no es cierto?, y pensando en el 30 y 70%, ¿no es cierto?, de 38 horas, el 70% corresponde a 26,6 horas, eso significa 35 horas aula. De las 35 en el fondo son 35 horas de 45 minutos, más 36 minutos que sobrarían al hacer el cálculo. Del 30%, las horas no lectivas son 11,4 horas, o sea, corresponde a 11 horas, 24 minutos, va a ser más exacto. Según las instrucciones que dio el mismo Ministerio de Educación, dice de que para las horas no lectivas se debería considerar un 40% destinado para que el profesor prepare las clases. O sea, las horas no lectivas de preparación de clases. Ahí está toda la preparación de aula, planificación, elaboración de pruebas, revisión de pruebas, todo lo que corresponde a lo que es propiamente tal del profesor. Con este proyecto que se está planteando, no existe ni se afecta para nada todo eso que está propuesto por parte del Ministerio de Educación. Repito, no se afecta para nada. Ustedes se van a dar cuenta en la medida que vamos avanzando. No se toca eso, no se toca las horas clase, porque la pregunta que se hacían algunos era, ¿esto afecta a las horas lectivas o las no lectivas? ¿O afecta a los dos? ¿En qué? No afecta ni a las lectivas, ¿no es cierto?, ni tampoco afecta a las que el profesor tiene destinado para efectos de preparar sus clases. Del 40% dijimos 4,56 horas están destinadas para preparar sus clases. Eso significa 4 horas 34 minutos, va a ser más exacto. El 60% restante debe distribuirse entre los recreos, consejo de profesores, GPT, y aquí se agregó colación. La colación no es más que nada una redistribución de los tiempos con respecto a lo que hacían los profesores. Antes hacían otras cosas dentro del establecimiento, ¿me entiende? Además, si ustedes sacan la cuenta, 2 horas 15, que es menor que lo que dice la tabla, por decir un ejemplo. En fin, la suma da 7 horas 20 minutos. Ustedes podrán decir aquí, claro, efectivamente,
Si sumamos las 6,84 horas, que es el 60% de los 11,4, y yo le sumo lo que se tiró con una raya hacia abajo, los 36 minutos de arriba, en el fondo que tengo 7 horas con 16 minutos. Pero son 7 horas 20. Hay un delta que está marcado ahí de 4 minutos. O sea, la diferencia en cuanto a tiempo son 4 minutos para un profesor de 38 horas. Esa es la diferencia. No hay un 10% y eso significa un 0,175%, o sea, menos del 1% si es que pudiera existir algún cálculo financiero. Quiero hacer un alcance. No todos los profesores tienen 38 horas cuando están contratados con 38 horas. No todos los profesores, porque hay profesores que tienen 37, 35, porque para efectos de cuadrar los horarios tendría que ser par. Hay asignaturas que son impares las horas, ¿no es cierto? Y no va a dar los 38 horas. Por decir un ejemplo, un profesor de 49 horas en la asignatura de historia o de inglés, con 39 horas, las horas de inglés y de historia son de 4 horas. Por lo tanto, o le va a dar 36 o le da 40. No puede dar 40 porque tiene 36 como máximo, ¿no es cierto? Ahí hace jefatura curso 1 hora. Y le quedan 2 horas que todavía no las puede hacer. ¿Me entiendes? Porque o le dan una extensión por 2 horas más y se amplía el horario. Esa es otra alternativa. Y eso en términos comprimidos, ¿no es cierto? De acuerdo al horario de comenzar, y ahí están los tiempos. Por cada hora son 5 minutos, ¿no es cierto? Por cada hora de clase, están marcados ahí 10 minutos, 2 horas de clase, 10 minutos, 2 horas de clase, 10 minutos, 2 horas de clase, recreo para almorzar, ¿no es cierto? Donde los alumnos almuerzan en 45 minutos. Y un profesor almuerza ¿en cuánto va a almorzar? ¿En 30 minutos? Si almuerza en 30 le quedan 15 minutos y va a tener que esperar. Si van los alumnos a almorzar, ¿no es cierto? Terminado el almuerzo y el profesor empieza a almorzar, las clases son de 45 minutos. Por lo tanto, ahí le va a quedar un remanente de, si fuera de 30 minutos, 15 minutos. Entonces, no se justifica, el término lo vamos a ver enseguida, no se justifica ese delta de 15 minutos. Está cuadrado, lo que está marcado en azul en la pantalla, ¿no es cierto? Que poco se distingue por el tema de la iluminación, ¿no es cierto? Significa todas las horas que le corresponde al profesor para preparar clases. Todo lo que está en azul son las horas para preparar clases. Significa el día martes tiene 1 hora de 45 minutos, ventana que se le llama a eso, ¿no es cierto? El día jueves, 2 horas, el viernes tiene ahí las que están señaladas en todas las del final. Pero si un profesor puede decir, yo tomo todas esas que están en azul y las traslado a los otros días y se completa lo que está señalado en el cuadro del lado derecho, que es lo mismo, nada más que trasladar los tiempos. Abajo está el resumen, que correspondería a cada día, las horas que corresponde por cada día a estos profesores. Claro, se pasa de un margen suponiendo, ¿no es cierto?, que es mínimo, lo que podría ser, ¿no es cierto?, a lo mejor afectar en alguna forma el cálculo, pero en forma marginal. ¿Qué pasa el próximo año, el subsiguiente, el 2019? El 2019 se hace un cálculo similar, pero ahí cambia del 65 al 35%. Y el 65% son 24,05 horas cronológicas que se distribuyen en 32 horas aula, más 4 minutos que están quedando ahí de ese margen. Las horas no lectivas le corresponden a 12,95. De esas 12,95 se distribuyen 40% y 60% de acuerdo a las directrices que dio el mismo Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Entre 5,18 horas, que son 5 horas 10 minutos, y las 60%, que es 7,77. Si ustedes se dan cuenta, ahí se agregó con flecha al final colaboración, la famosa hora de colaboración, ¿no es cierto? Sobra tiempo para que el profesor pueda hacer horas de colaboración en ese tiempo que está ahí, 31 minutos. No afecta, por lo tanto, a futuro, no afecta en el 2019 para nada esto. Si pudiera tener un costo marginal, lo va a tener probablemente al principio en un tiempo que para efectos de 38 horas, lo expliqué, eran de 4 minutos, más o menos. Un costo marginal. No debería afectar para el año 2019. Y reitero, de nuevo, que la cantidad de horas no siempre es de 35. Ya. Para terminar, ¿no es cierto?, lo que establece en el fondo este proyecto tiene relación con la hora de colación. La hora de colación para los profesores. Establecer el horario de colación, imputarle a la jornada de colación, ¿no es cierto?, este tiempo. Establecer un horario de colación a los profesores debe ser equivalente, ¿no es cierto?, al de los alumnos. Y finalmente, ¿por qué este tiempo de colación? Porque el proyecto debe apuntar de partida a solamente los docentes, no a los asistentes de educación.
En los colegios hay profesores que hacen clases y hay profesores que son docentes directivos, trabajan en biblioteca, hacen otras funciones que no son de docencia de aula. A eso se refiere. No todos los establecimientos están equipados físicamente para poder atender a los profesores. No se olviden que hay establecimientos los cuales no tienen la cantidad de no tienen los comedores asignados para los profesores. Hay falta de mobiliario en los comedores, capacidad física insuficiente, equipamiento, microondas, qué sé yo. En los sectores rurales es más precaria la situación. Inclusive hay colegios rurales que no tienen ni siquiera baños para los profesores. No tienen baños, hay algunos, ¿me entiende? Entonces tienen que ocupar los profesores los baños de los alumnos. No ocurre en todas partes, pero los colegios numerosos esto también se ve afectado porque para poder calentar la comida tienen que formar una tremenda fila, ¿no es cierto? Y hay pocos microondas. Los microondas son los que compra el establecimiento a partir de los centros de padres que regalan los recursos que pueden juntar los profesores, en fin. Y el tiempo de colación debería ser de 45 minutos cuando los alumnos están en 45 minutos por el hecho de que poder cuadrar los horarios. Si no se complica en 30 y 45 minutos. Para la construcción del horario es complejo. Porque si no, al no considerarse en el horario de la colación, bueno, se vulneran algunas garantías constitucionales. Y en la Constitución, voy a destacar solamente lo que está en negrita aquí, ¿no es cierto?, establece que las personas nacen iguales en dignidad y derecho. Y el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que le permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual material posible, con el pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales, y asegurar el derecho de las personas a participar en una igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Finalmente, las garantías que son conocidas por todos ustedes: el derecho a la vida y a la integridad física, la igualdad ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Como existe en este momento, existe una diferencia, ¿no es cierto? Y la igualdad de protección ante el ejercicio de sus derechos, de lo cual todos esperamos tener, ¿no es cierto?, acceso a ese respeto de derecho. Finalmente, señalar que la dignidad de una persona no tiene un precio. Un profesor es una persona y por lo tanto su dignidad no tiene precio. Gracias, señor presidente. Tenemos sesión especial hoy día a las 4:30. Suspendemos 5 minutos para dar quórum y nos reintegramos posteriormente. Diputado. Sí, ¿quiere hacer uso de la palabra? Yo. Diputado Venegas. ¿Sí? O Vargas. Vargas, presidente. Diputado Venegas. Perdón. Gracias, presidente. Hay veces que es mejor ponerse colorado una vez y no andar, ¿no es cierto?, todos los días. Pero la verdad es que más allá, el camino al infierno dice que está lleno de buenas intenciones. Y el profesor, a quien respeto mucho por su currículum, hace una abstracción que no se da en la realidad. Usted está olvidando que hay un montón de otras horas de colaboración que son necesarias en el establecimiento y usted la está obviando. Usted está haciendo una abstracción como que si lo único que se hace en el colegio es GPT, 45 minutos, y consejo de profesores de 2 horas, que es lo que... y nada más. Y entonces la pregunta del laboratorio de computación, el laboratorio de ciencia, la brigada, ¿no es cierto?, y un conjunto de otros elementos de carácter transversal que están presentes y que fueron propias de mi experiencia como docente, ¿no es cierto?, usted la omite simplemente. Entonces eso no es de la realidad. Y lo que hace es por la vía, ¿no es cierto?, de este artilugio que usted hace, es incorporar lo que hoy no está siendo parte de la jornada en las 3 horas que puso de colación. Con lo cual usted está generando efectivamente, insisto, más allá de la buena decisión, un aumento en el sueldo de los profesores y una rebaja efectiva en la jornada. Claro, o sea, si eso, por favor, con todo el respeto que usted me merece, nosotros también tenemos experiencia y sabemos lo que es, ¿no es cierto?, estar... No, si ninguna de esas cosas me convence, porque el hecho concreto es que cómo usted distribuye las horas, incluso respetándolas, usted no deja margen para otras horas de colaboración que son importantes en el establecimiento. Y más aún me sorprende porque usted hacía los horarios como inspector general. Entonces, desde mi propia experiencia como profesor y docente, ¿no es cierto?, incluso cuando teníamos menos, la proporción era 75-25,
¿no es cierto? Y con jornada de 30 horas, que era lo habitual cuando comenzamos el ejercicio, 30 horas cronológicas, yo me quedaban 6 horas pedagógicas que tenía que cumplir en el consejo como profesor de curso, por ejemplo, jefatura de curso, que no está aquí. Que la jefatura de curso es una de las horas obligatorias en la experiencia de todos nosotros. Tienen que haber profesores, ni que hablar de orientación, ni que hablar de otras brigadas de tránsito, por ejemplo, lo que recuerdo, no me gustaba mucho, pero me obligaron a hacerla y la tuve que cumplir. ¿Ah? Entonces, es que no tenía mucha competencia para eso, colega, por su intermedio, presidente. Lo de la brigada de tránsito me refiero. Entonces, yo creo que decía al comienzo que es mejor ponerse colorado una vez. Colega, esto no admite, y más allá de reconocer que tal vez llevado por el afecto que tengo con mi colega, firmé sin meditar suficientemente los alcances de este proyecto. Y estoy incluso en condiciones de anunciar, retirar mi firma, si es que no hay voluntad a hacerlo, digamos, en un sentido práctico, porque de hecho el impacto económico es efectivo, es decir, esa proyección, que cualquiera que sea, ¿no es cierto?, es real, o sea, es real. Si hacemos que las tres, más allá de lo justo que pueda hacer, colega, si estoy diciendo eso simplemente, pero como yo tengo que ser responsable, y lo decía al diputado Poblete antes, yo tengo que, si apruebo un proyecto de ley, tanto para ustedes particularmente, ¿no es cierto?, que en el mundo, porque incluso es probable que pudiera tener una solución, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo que es puramente público, que es menor, 35% de las horas de los alumnos, pero también tendría que garantizárselo a ustedes, porque le estoy imponiendo, ¿no es cierto?, una obligación que tiene un efecto económico concreto. Y por otro lado, bueno, entonces la misma definición del proyecto, cuando buscábamos ustedes mismos lo resumen muy bien y dicen, queremos 3 cosas alcanzar. Establecer el derecho a la colación en el estatuto docente, como parte de la jornada. 2, imputar el horario de colación en la JEC y establecer que el horario de los profesores debe ser equivalente al tiempo. Eso me parece completamente razonable. Yo creo que efectivamente debiera, y era lo que ocurría, por lo menos desde mi experiencia, que la jornada se organizaba, ¿no es cierto? Tal vez estoy hablando desde la lógica de un pueblo pequeño, en donde uno tenía el tiempo, incluso pasar a la pensión del frente en el mismo tiempo que iban los niños al colegio, estaba partida la jornada. Sé que en las grandes ciudades este es un problema, pero más bien hay que actuar sobre, como decía él, los que no cumplen, ¿no? Incluso más allá de lo que establece el Código Laboral, que son 30 minutos, normalmente se toman 45 y hasta 1 hora, y organizan eso de tal suerte que, dependiendo de las realidades. Entonces, porque si no, lo que vamos a hacer, estimado presidente, con esto termino, es que, como te lo señalaba, querido colega, vamos a darnos vueltas sobre una cosa que en algún momento vamos a tener que resolver, pues, o sea, y reconocer. Y yo quiero reconocer que en este sentido los argumentos colocados aquí por la superintendencia, los argumentos colocados por la Asociación de Municipalidades, del señor Crino, que no siempre hemos estado como que en evidencia de acuerdo, en esta oportunidad sí, ya, tienen que, nuestra responsabilidad es hacernos cargo de la realidad que se está planteando, y como no tenemos la facultad para poner esos aproximadamente 50.000 millones que podrían significar esto, no podemos simplemente seguir insistiendo en un proyecto que a todas luces tiene estas dificultades. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero coger las palabras del diputado Venegas. La verdad es que todas las intervenciones han señalado que a menos que haya un financiamiento especial y una reestructuración completa de todo el sistema de trabajo en los colegios, la aplicación de este proyecto es inviable. Y nosotros aprobamos un proyecto en general, y lo que cabe ahora es digamos, tomar una decisión sobre si vamos a aprobar esta norma en particular. Es un artículo. Yo dejo a consideración de la comisión si inmediatamente, digamos, terminada el tiempo para ir a dar el tiempo de la sala, votamos este artículo, porque la verdad es que seguir
utilizando el tiempo de esta comisión en un proyecto que no cuenta con patrocinio del Ejecutivo, que no tiene los recursos y que resulta, digamos, a todas luces prácticamente no viable, es bien difícil continuar legislando, diputado Poblete. Muy breve, presidente, porque me gustaría que el profesor pudiera retrucar al diputado Venegas. Nosotros no hicimos parte de esto porque quedamos convencidos, cuando se nos presentó este proyecto, que no había costo. Y de hecho, el hecho de que no fuera declarado inadmisible así lo corrobora. Digamos que esto no necesita que haya un auspicio por parte del Ejecutivo, porque precisamente se trata de establecer algo que cabe dentro de lo que hay. Es un reordenamiento lo que se está proponiendo. Y entonces, por eso lo aceptamos y por eso lo invitamos aquí. Y el profesor ha insistido en que hay varias cosas que aquí se dicen, pero que no son reales. Entonces a mí me gustaría que lo escucháramos para que realmente nos termine de convencer a todos o darle la razón al diputado Venegas o a lo que acaba de decir usted. Gracias. Bien, diputado Lolo. Muy breve. Sobre lo último que decía el diputado Poblete, yo lo que entendí la última sesión que nosotros tuvimos es que sí requería el patrocinio al Ejecutivo. Y precisamente por eso le pedimos que se activaran y que hicieran una indicación sustitutiva o etcétera, dado lo que nos han presentado en esta comisión. Entonces, si eso no está, yo, a pesar de que firmé su moción, voy a tener que votar en contra, ¿no? Bien. El profesor expuso durante 3/4 de hora en esta sesión. O sea, por lo menos media hora. Vamos a ir de vuelta para que tengamos tiempo de... ¿sí? Suspendemos por 5 minutos. Profesor Marcos. Gracias, señor presidente. Voy a hacer un alcance con respecto a lo que se señalaba de las horas de consejo de curso, por decir un ejemplo. Las horas de consejo de curso están consignadas dentro del horario en verde. No puse matemática, no puse consejo de curso, lenguaje, química, etcétera, porque están ahí. Son todas las que corresponden a lo que es pago de subvención, lo que está en verde. Si nosotros agregamos brigada de tránsito, no puede ir dentro de las horas verdes porque son horas de clase, horas del plan de estudio, pago de subvención, van aparte. Se agregan, por ejemplo, horas CEP, agregado al término de la jornada con los alumnos que puedan asistir a esas horas del tránsito, reforzamiento, cualquier tipo de horas pie, que no están consignadas tampoco. Aquí sí aparecen al término de la jornada de clases. Esos son los alcances más o menos que quería hacer con respecto a lo que había señalado el diputado. Y esto está focalizado ahora en el respeto más que nada del tiempo, ¿no es cierto?, que deberían tener los profesores, que no está consignado específicamente en la ley, ¿entiendes? Quizás en la tabla que se presentó al principio, esa debe sufrir cambios, porque para poder ajustar en función de los nuevos requerimientos. Y que coincida el recreo, el horario de colación con el de los profesores. Gracias, profesor. Bien, si no hubiese ninguna otra observación en relación con este proyecto, yo someto a la consideración de la señora y los señores diputados si ponemos en votación ya este artículo único, lo dejamos para la próxima oportunidad. No, pero si ya no estaba invitado, pero es que no tiene más sentido, esto ya no tiene sentido. Someto a consideración de los diputados. ¿Habría acuerdo en que votáramos este artículo? ¿Hay acuerdo? ¿No da la unanimidad? ¿Ah? Unanimidad. Necesitamos unanimidad. No hay unanimidad. Entonces, bien, pasamos entonces tomemos el acuerdo de que lo votamos en la próxima sesión. ¿Hay acuerdo? Pasamos entonces al segundo punto de la tabla. ¿Sí? Es que hay un punto importante. Si el diputado Poblete se logra convencer que esto sí incurre en gastos
también hay una posibilidad de que se pueda replantear el proyecto de ley desde otro Por punto de vista, con supuesto. acuerdo para... Por Pues ¿sabe qué? supuesto. Aquí las señales son importantes y a mí no me gustaría tener aquí al colegio de profesores diciendo por qué rechazan una iniciativa cuando en el fondo lo estamos haciendo por responsables, porque no tiene financiamiento. Entonces, cuidado con poner en votación y interpretarse de manera distinta para quedar bien algunos y mal otros. Bueno, en la próxima sesión cada diputado fundamentará su opinión responsablemente en relación con el proyecto. Sí. Aquí lo que nadie quiere es ni perjudicar a los profesores, ni no permitir que no existan horas de colación, sino que generar condiciones para que el Ejecutivo tome en cuenta esta iniciativa. Si el Ejecutivo considera posible darle su patrocinio a este proyecto, le pedimos especialmente por la vía de la señora Mónica, que, de la señora Fernanda, que nos traiga su opinión en la próxima sesión, porque lo vamos a votar. Sí. Presidente, por su intermedio, solo hacer presente que el Ejecutivo, a través de don Jaime Beas, hizo presente que, en opinión del Ejecutivo, esta moción implicaba gasto por alterar el calendario de horas lectivas y no lectivas, y que por un tema formal de haber sido acogido a trámite por la Secretaría de la Cámara es que no se hizo presente la declaración de inadmisibilidad, pero opinión del Ejecutivo es siempre que este proyecto sí implica gasto, y solo hacer presente que el artículo 6 del Estatuto Docente regula las horas no lectivas y efectivamente, como señala el diputado Venegas, señala muchas más actividades que las propuestas por el docente presente, incluyendo la innovación pedagógica, las actividades asociadas al plan de mejoramiento educativo, otras asociadas al proyecto educativo institucional y que claramente no podrían ser cubiertas con el horario que se propone. Muy bien. Bien, pasamos al segundo punto de la tabla. Diputado. Sí. Diputado Poblete. Muy breve. Si eso fuera así, entonces es más grave todavía, porque no está considerado el horario de colación para los profesores. O sea, si en ese tiempo los profesores pueden hacer otras cosas o deben hacer otras cosas, es más complejo todavía todo este asunto, porque yo quiero recordar que esta propuesta está hecha por que tiene dos vertientes. Uno, que son los profesores que están pidiendo que se establezca definitivamente un horario donde ellos puedan tener un espacio para almorzar, que me parece lo mínimo. Y segundo, ellos demuestran con la presentación que hace, entre otros, el profesor Juan Marcos, que no irroga gasto. Por lo tanto, si estamos ocupando el tiempo que debería estar ocupado para almuerzo de los profesores en otra cosa, me parece más grave. Entonces, a mí me parece que el Ejecutivo debiera dar, aparte de negarse o decir esto inadmisible, deberíamos tener la posibilidad de que exista realmente la preocupación porque los profesores definitivamente se establezca un horario de almuerzo que sea equivalente al horario que ocupan los alumnos de almuerzo. Mínimo. Gracias. Muy bien. Bien, queda entonces pendiente para su votación. ¿Sí, profesora? Presidente, por su intermedio, solo hacer presente que no está en duda el derecho a colación. El derecho a colación se encuentra reconocido en el Código del Trabajo, al cual expresamente hace mención el Estatuto Docente. El tema es que aquí el derecho a colación está reconocido legalmente y puede ser fiscalizado tanto por la Contraloría como por la Dirección del Trabajo, es que opera a través de una suspensión de la jornada por un lapso de 30 minutos y por el cual no es remunerado el docente. Hacer presente, por tanto, que ni las horas lectivas ni no lectivas no tienen por sentido que el docente no descanse ni no se alimente. Sin embargo, la legislación no lo contempla y no lo contempla como regla general, tal como lo señaló el director del trabajo, que la regla general es que la jornada se interrumpe y solo en aquellos casos de proceso continuo y sobre contrato sobre 43 horas, las media hora es imputable a la jornada. Bien, pasamos al segundo punto de la tabla, que es el boletín 10.03404, que modifica la Ley General de Educación para incorporar en el nivel de enseñanza media contenido de educación financiera básica. Este proyecto voy a terminar. Este proyecto fue iniciado en moción y le vamos a dar la palabra al diputado Belolio, que es uno de los diputados que ha propuesto con el consenso de toda la comisión, por cierto, proyecto el cual
personalmente yo también suscribo con mucho entusiasmo. Y antes de eso le vamos a despedir al señor superintendente. Si usted gusta participar en la discusión, por supuesto, queda cordialmente invitado. Si no, lo excusamos. Igualmente a... ¿Sí? ¿Quiere quedarse superintendente? Lo invitamos cordialmente. Esto va a ser muy breve. Diputado del Óleo. Bueno, muy breve. Muchas gracias, presidente, además por ponerlo hoy en tabla. La verdad es que este es un proyecto, tal como decía usted, que fue aprobado hace ya más de un año en el Senado, y es a raíz de distintos estudios que se han hecho a nivel de la OECD, así como también a niveles de encuestas nacionales, en donde nuestros jóvenes desconocen los términos y desconocen las formas en las cuales se maneja el mercado financiero, con lo cual finalmente son víctimas muchas veces de acciones fraudulentas, de letra chica y de una serie de otros puntos que obviamente perjudican a la comunidad y particularmente a esos mismos jóvenes. Entonces lo que está hecho en este proyecto, que como le digo es parte de un acuerdo además en el Senado y del senador Coloma, es que dentro del artículo 30, donde salen los objetivos generales, esto es en la Ley General de Educación, sin que implique que cada objetivo sea una asignatura, dice, están los ámbitos personal y social, y luego dice, en el ámbito del conocimiento y la cultura se agrega una nueva letra M, que dice, conocer y aplicar conceptos y técnicas financieras básicas, así como desarrollar actitudes, conductas y prácticas que favorezcan la toma de decisiones ciudadanas y permitan ejercer acciones eficaces para mejorar su bienestar económico, personal y familiar. Nos parece que es del todo de un sentido común. En el pasado había algo como esto dentro de una asignatura como tal. Aquí no estamos pidiendo que sea una asignatura como tal, sino que sea más bien un contenido transversal, pero que al ponerlo de relevancia dentro de las letras aquí expresadas, se vea más claramente definido en el propio currículum. Eso es todo, es así de sencillo. Agrega solo una letra M nueva, no significa que a partir de esto tenga que crearse una asignatura, sino que simplemente es incorporarlo dentro de los objetivos que puedan ser los transversales dentro del ámbito del conocimiento y la cultura. Gracias. Diputado Venegas. Gracias, presidente. Quiero en mi condición de profesor de Historia y Geografía, que tuve que hacer Economía y Educación Cívica cuando existía, ¿no es cierto?, como un ramo. Paleontología hacía yo también. No, de verdad, yo hacía Educación Cívica y Economía. Estaba en tercero y cuarto medio. Incluso había un electivo que se llamaba Hacia el Desarrollo Económico, que era re interesante. Y yo creo que se sacó, sí, claro, era un electivo maravilloso, lindo. Se podía hacer muchas cosas porque justamente se trabajaba tratando de contextualizar todo esto y estudiando modelos. Vamos al grano, compañero. Entonces lo que quiero decir es que entusiastamente yo apoyo esto. Entusiastamente porque hoy día no está presente en el currículum. Porque hoy día hay razones más que suficientes para que, dado como se ha transformado, ¿no es cierto?, la sociedad, dado la importancia que ha tomado el tema, ¿no es cierto?, económico, los distintos sistemas de crédito, el dinero plástico, ¿no es cierto?, los créditos, la aparición de toda esta tecnología, cajeros automáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros necesitamos formación en esta área y creo que sería muy deseable. Ahora, cuando es transversal, tengo un solo problema desde mi experiencia, que cuando son transversales, como que se diluye un poco la responsabilidad. Nos pasó en muchos ámbitos, seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, que muchos ámbitos que quedan como transversales, al final de cuentas, ¿quién es el... Exacto, ¿quién es el... claro, y entonces yo creo que... Y a veces hay profesores... Bueno, nosotros somos bastante analfabetos en materia... Yo creo que si a mí me hacen explicar cómo calculan el interés compuesto, ¿no es cierto?, cuando pedimos un crédito, por ejemplo, creo que así se llama, no sabría explicarlo.
o cuando, como ejemplo, la tasa, si me están cobrando lo adecuado, etcétera. Entonces, no hay competencias, a eso es lo que me refiero, en todos los profesores, salvo probablemente los que estarían más en esa línea son los profesores de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, que son los que... Pero por ahí es tarea para la gente de currículum del ministerio, entiendo yo, ¿no es cierto?, ver cómo se incluye, en qué niveles del sistema, porque debiera ser desde básica, creo yo, desde la más temprana infancia, ¿no es cierto?, pasando por primer ciclo, segundo ciclo y también en la enseñanza media, pero que es necesario hoy día, es más necesario que nunca, ¿no? Muy bien, muchas gracias, diputado. Diputada Hoffman. Cortito, presidente, yo también quiero valorar este proyecto. Yo he votado siempre en contra de todos estos proyectos que lo que hacen es quitarle las 8 horas de libre disposición que tienen los colegios para pasar sus propios proyectos educativos, porque hay tantos temas tan relevantes. Está la educación también para la maternidad o la paternidad, o sea, temas que son importantes para la sexualidad. Mira, el tema que tú quieras, pero finalmente, si nos ponemos creativos, dejamos a los colegios absolutamente ahogados en solamente lo que les impone el Estado. Así que yo valoro el proyecto del senador Coloma, con no sé quién más que lo habrá firmado, pero me parece que este es el camino y quisiera pedirle, presidente, a la directora de currículum, ¿será? Sí, era obvio. Uno a veces cree que esto se mantiene bastante estático y la verdad es que tiene modificaciones semestralmente, anualmente. Si hay algo en que estén pensando o algo relevante que haya pasado, porque eso como no pasa por acá, nosotros la verdad es que conocemos bien poco cuáles son los cambios que han existido, porque uno mira en el fondo el futuro y los niños del futuro y la verdad es que le entran varias dudas si estamos orientando ese currículum hacia eso. Como un comentario breve y bien, para que le doy lo la palabra al Ministerio de Educación para que brevemente a lo mejor logramos que este proyecto lo aprobemos hoy día. ¿Me permite un solo comentario que me gustaría que lo abordara? Porque yo revisando ahora el proyecto y leyéndolo, tiene un título que no hace honor al alcance que se plantea, porque entra en ámbitos que van mucho más allá de lo estrictamente financiero. Tienen que ver con el ámbito personal y social. Ya. Sí, esto forma parte del concepto de formación ciudadana, este proyecto. ¿Ah? Sí, entonces está absolutamente integrado a lo que fue ese proceso legislativo. Le ofrezco la palabra a la responsable del currículum. Muchas gracias, señor presidente. A ver, súper importante lo que se plantea, porque efectivamente este es un tema que es vital para la formación integral de nuestro y nuestra ciudadana, y nosotros como ministerio estamos firmemente conscientes de aquello y lo estamos incorporando. Pero es súper importante aquí, hay dos niveles de la reflexión que creo que es importante enfatizar y distinguir. Uno es lo que es el currículum prescrito, que es lo que está actualmente en las definiciones curriculares. Y otro es el currículum, bueno, hay dos niveles, uno el currículum enseñado, el currículum evaluado, y otra cosa es lo que los estudiantes están efectivamente aprendiendo. Lo que se está levantando aquí, lo que se plantea como evidencia, efectivamente es real. Nosotros tenemos datos de la OECD hace una evaluación de educación financiera que entregó sus resultados, si mal no recuerdo, hace un par de meses, no hace mucho tiempo. Sí, un par de meses, 2, 3 meses. Y claro, lo que uno ve es que efectivamente a nuestros estudiantes les falta desarrollar esos aprendizajes. Pero eso no quiere decir que los aprendizajes efectivamente no estén. De hecho, están en las bases curriculares. Yo tengo aquí un resumen, se los podemos hacer llegar. Están en las bases curriculares desde sexto básico hasta segundo medio. Nosotros ahora estamos actualmente en tramitación de las bases curriculares de tercero y cuarto medio. Por esas bases curriculares en específico les puedo decir que se está incorporando específicamente en matemáticas y en educación ciudadana, efectivamente, porque efectivamente es una competencia fundamental para poder tener una ciudadanía activa, informada, autónoma. Ahora, en el currículum anterior está incorporado fundamentalmente, yo diría, en tres asignaturas fundamentalmente. En matemática, por todo lo que tiene que ver con cálculos matemáticos y en el fondo la lógica de razonamiento matemático que permite a los estudiantes desarrollar las habilidades que les permitan entender las relaciones de mercado. En
El lenguaje, desde la perspectiva tanto fundamentalmente de análisis de discurso y poder entender publicidad, análisis crítico. Les leo, por ejemplo, uno que en sexto básico, evaluar críticamente mensajes publicitarios, identificando el emisor, explicando cuál es la intención del emisor, identificando a quién está dirigido el mensaje y fundamentando cómo llegaron a esa conclusión. Análisis crítico de publicidad, que es un aspecto bastante importante. Y luego en Historia, Geografía y Ciencias Sociales está desde sexto básico hasta segundo medio. Les voy a leer solamente dos y traje de muestra, por si quisieran darle una mirada. A ver, les voy a leer dos primero y después les voy a mostrar el texto. En octavo básico tenemos un objetivo de aprendizaje que es específicamente aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio y de consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los mercados internacionales y el desarrollo sustentable. Caracterizar la economía mercantilista, considerando fenómenos económicos como la acumulación y la circulación de metales preciosos, la ampliación de rutas comerciales, la expansión mundial de la economía europea, la revolución de los precios y el aumento de la competencia, entre otros. Y en primero medio es explicar el problema económico de la escasez y las necesidades. Sí, efectivamente, pasa muchas veces cuando uno hace definiciones curriculares que quedan... Ahora, ojo, esta es la base curricular que luego se baja a los programas de estudio, que es cuando se dice, ok, este objetivo lo vamos a lograr de esta forma, se proponen las actividades, cómo esto se va a evaluar y cuáles serían los indicadores de evaluación. La diferencia entre la base curricular es que este es el aprendizaje que todos los estudiantes del país deberían lograr. Por eso, y ahí vamos al segundo nivel de la conversación que se los voy a poner al tiro. Pero las bases son obligatorias para todos los estudiantes porque es la base cultural común. Los programas de estudio, en los programas hay ya más libertad y los establecimientos pueden hacer sus propios programas, ¿ya? Entonces hay objetivos de aprendizaje desde sexto básico hasta segundo medio. Yo traje aquí como ejemplo, si quieren lo podemos hacer rondar, en el fondo este es el libro, el texto escolar que se entrega en primero medio para todos los estudiantes de la matrícula subvencionada del país, tanto municipal, pública, digamos, como particular subvencionada, y tiene una unidad completa que es economía y sociedad, funcionamiento del mercado, satisfacción de necesidades, factores de producción, y en el fondo va analizando todos los distintos componentes de qué es la economía, cómo funciona el problema económico, los recursos escasos, las necesidades limitadas. Está abordado bastante en profundidad. Comparto la preocupación por, en el fondo, en qué medida nuestros estudiantes están logrando aprender esto, pero lo que quisiera rescatar, y eso nos lleva al segundo tema inmediatamente, es que en el fondo para que se aborde en la escuela, eso no necesariamente tiene que ser incorporado en una definición legal, sino que lo que importa para esto es la formación docente, el incorporarlo desde esa perspectiva. Nosotros, desde el Ministerio de Educación, lo que nos obliga la ley es hacer bases curriculares que se hagan cargo de lo que señala el artículo 30 de la ley, que son todas estas letras que salían en el documento que ustedes tienen. Y para eso nosotros tenemos que hacer bases curriculares que digan cuáles son esos aprendizajes. Como ustedes ven, esos aprendizajes ya se plasmaron en una propuesta que recoge la economía de mercado. Entonces, yo, sin perjuicio que compartimos la preocupación por el tema, que efectivamente la estamos incorporando, se ha incorporado, y eso es lo que aprueba el Consejo Nacional de Educación. La pregunta mayor es si necesitamos efectivamente volver a modificar la ley cada vez que queremos incorporar algo en la definición curricular. Porque de hecho el país se ha dotado de una forma para definir currículum, que es la forma que define la Ley General de Educación, que es que el Ministerio de Educación se las propone a un organismo autónomo, que es el Consejo Nacional de Educación, que está compuesto por 10 consejeros, bueno, cuyo nombramiento está súper definido en la ley también, y que son ellos quienes tienen la facultad de aprobar o rechazar currículum. Entonces creo que compartiendo totalmente el fondo, creo que en el fondo cabe precisar que no es necesario volver a la Ley General de Educación y modificarla para que esto pueda ser incorporado. Porque creo que también si no quedamos de alguna manera un poco amarrados a que cada vez que se quiera abordar algo del currículum hay que volver a modificar la ley, ¿ya? Y es bueno que los objetivos generales de la Ley General de Educación sean suficientemente amplios de modo tal que quepan distintos temas y que no quedemos de alguna manera como condicionados a que cada vez que se quiere incorporar un conocimiento nuevo tenga que cambiarse la ley, ¿ya? Nosotros lo incorporamos, si quieren les puedo hacer correr el libro, presidente, se lo puedo entregar por su intermedio, usted que lo puedan compartir, pero eso es como precisión en términos de que está incorporado en lo que ya está vigente. Este primero medio entró en vigencia este año en el sistema escolar,
el próximo año entra segundo medio y tercero y cuarto medio está actualmente en el proceso de evaluación del Consejo Nacional de Educación. Diputado Lolio. Sí, yo agradezco la explicación. Obviamente el ánimo del proyecto no es que con esto quede como un precedente de que hay que ir aplicando nuevos conocimientos. Lo contrario, le habríamos puesto al tiro otro sobre, no sé, pues, el lenguaje de programación. Y uno tiene que tenga que ser incorporado a través de las modificaciones al currículum. Por tanto, esto no modifica el currículum. Esto tampoco crea una nueva asignatura, porque eso es competencia de la institucionalidad a la cual nos hemos dotado. Ahora, ¿podría estar la letra M subsumida en el resto? Probablemente sí, pero si hubiese sido así, el efecto final es que no tendríamos al 33% de nuestros estudiantes sobreendeudados. Es que tendríamos un conocimiento de las técnicas financieras básicas de nuestra sociedad un poquito más a cabalidad, que hoy día lamentablemente no tenemos. Entonces, lo que hace esto es darle de mayor relevancia, es una señal clara tanto para el Ministerio de Educación como también para las escuelas, de cuáles son algunos de esos temas que están presentes en nuestra sociedad que tienen que tener mayor atención. Ahora, por supuesto, la diputada Hoffman le preguntaba otra cosa que tiene todo el sentido del mundo, digamos, que es cómo en adelante, dado el cambio tecnológico, dado el cambio en la forma en que aprenden nuestros niños, nosotros también cambiamos la forma en que enseñamos. Y entiendo que no es necesario estar rehaciendo los objetivos de la ley para lo mismo, porque es más bien una metodología de enseñanza. Pero en esto, me parece que la letra M no está fácilmente subsumida en el resto de las letras, en términos de los aprendizajes. Por supuesto que las técnicas financieras tienen que ver con matemáticas. Y claro, a mí me las pasaron en el colegio y luego en la universidad, obvio. Pero no tiene que solamente que ver con aplicar la matemática, sino que es también toma de decisiones desde un razonamiento que se usa en lo financiero para evitar a su vez que los ciudadanos hoy día estén en una posición de desinformación con respecto a otros. O sea, hay una asimetría muy grande que a través de esto lo que puede hacer es compensarlo, de manera que el ciudadano sea más libre a la hora de tomar sus decisiones. Esa es la lógica de esto, y que por supuesto yo no creo que uno tenga que después llegar hasta la letra Z, digamos, agregando especificidades, digamos. Por eso que también está redactado en un sentido amplio, y fue un proyecto, como se dijo acá, que gozó además de una transversalidad importante. Coloma, Lago, Montes, Walker y la senadora Van Rieselberg, que fue la Comisión de Hacienda también de parte del Senado que la aprobó. Sí. Todo y se aprobó de manera unánime después en la sala del Senado. No ayuda mucho eso. Donde bueno, esos argumentos no. Bien, entonces si hay acuerdo. Está bien. Lo que quiero decir es que con esto no habría un riesgo, digamos, de un precedente, de decir que la modificación del currículum sea parte de lo que haga esta comisión, digamos. No, en ningún caso. Y cuando hemos discutido sobre eso, yo soy el más firme defensor de nuestra institucionalidad, de cómo se entrega el currículum a través de un organismo técnico y no un organismo político, porque no va a ser el currículum de los estudiantes el coto de caza de los partidos políticos. Diputado Poblete. Presidente, tengo una visión sobre esto en particular. Creo que yo tiendo a creer lo que está diciendo el Ejecutivo en relación que esto no sería necesario. Sin embargo, escuchando al diputado Belolio, cosa que siempre hago con mucho gusto, y sin coincidir en pleno lo que le está diciendo, creo que aquí hay algo que no está en todas las literales anteriores. No está, definitivamente no está. Nosotros estamos enfrentados hoy día a un mundo donde hay una gran cantidad de personas que manejan códigos que el resto, o la gran mayoría, hay muchas personas que manejan código, pero la gran mayoría no conoce, no sabe. Las personas no saben hacer un contrato de arriendo, no saben lo que significa pedir un préstamo en una casa comercial, no saben manejarse con sus cuentas, no saben, o tal vez podríamos decir no sabemos, para que no quede para que no hablemos de lo otro, sino que hablemos en primera persona plural. No sabemos, los chilenos hemos sido deseducados sistemáticamente en este aspecto, y cuidadosamente deseducados en este aspecto, y a mí me parece bien de repente que paremos mientes en esto y que nos dediquemos exclusivamente al tema comercial, al tema economía y el tema comercio. Creo que nuestro futuro como país
es definitivamente un país de contratos, un país donde van a estar presentes los abogados permanentemente, un país donde van a estar, vamos a tener que transformarnos definitivamente, ya de alguna manera lo somos, en los fenicios de Latinoamérica. Tenemos un país chiquito que necesita un mercado para crecer, necesita hacer negocios con todo el mundo, y yo veo la actitud que tienen diferente, por ejemplo, un chileno que sale afuera a hacer negocios o un extranjero que llega a Chile a hacer negocios, las cosas que saben, las cosas que preguntan y cómo se instalan 2-3 días en impuestos internos para conocernos detalladamente porque saben hacer las preguntas adecuadas para hacer buenos negocios en Chile. Yo creo que nosotros no seríamos capaces de eso, ninguno de nosotros, si saliéramos a eso, y creo que en un mundo de equidad esto es la base de lo que se nos está viniendo o que ya llegó y que nosotros estamos atrasados en la preparación. Así que coincidiendo tal vez con el Ejecutivo que en lo anterior debería estar contenido esto, particularmente me parece bien desagregarlo para que tengamos la posibilidad de que aprendamos en relación a esta materia específicamente todo lo que debiéramos aprender en relación a nuestros tratos comerciales y a nuestros tratos económicos. Gracias, Muchas presidente. gracias, diputado. Si hay acuerdo en la comisión, pondríamos en votación este proyecto. ¿Hay acuerdo? Sí. Acuerdo. En votación, este proyecto de artículo único lo votamos en general y en particular al mismo tiempo. En votación. Tenemos que hacer una oración general, presidente, Votación y general luego el artículo único. Señor Belolio. Señora Hoffman. Señor Poblete. A favor. Señor Venegas. Sí, quisiera dejar especial constancia para la historia fidedigna de esta ley o proyecto que este no debe ser el camino. ¿Ya? Son otros los caminos para poder plantear, ¿no es cierto?, modificaciones o proposiciones o sugerencias de complementación del currículum existente. Porque si no, vamos a tener aquí una fuente inagotable de proyectos chiquititos, pues, de artículo único, y la creatividad es grande en este Parlamento. Yo no quisiera que eso se transformara en un, como bien lo expresaba la encargada de currículum, en una norma, porque entonces terminaríamos incidiendo por esta vía, y creo que es importante dejar constancia de aquello, señor presidente. Eso, pero como ya argumenté que me parece una cosa relevante en los tiempos de hoy, y yo lo voto favorablemente. ¿Se le aprobó usted? La misma dirección de lo que ha planteado el diputado Venegas, para que quede registro de el fundamento de nuestro voto. Efectivamente creemos en que sería inimaginable la cantidad de iniciativas que uno podría solicitar se incorporaran dentro del marco de la Ley General de Educación. Nosotros creemos en que precisamente la unidad de currículum y evaluación en los programas habituales de actualización del currículum debiera estar permanentemente incorporando aquellos temas que resulten necesarios en el marco del desarrollo de nuestros tiempos. Pero también nosotros entendemos en que aquí hubo un esfuerzo de un grupo de senadores de plantear esta iniciativa, de discutirla, en que además los propios informes de la OECD han manifestado las carencias que tienen nuestros estudiantes en materia de información básica financiera, de habilidades, y precisamente en una sociedad en donde lamentablemente hemos visto una serie de abusos en ese ámbito, creemos que es necesario también ir formando a nuestros ciudadanos respecto de habilidades financieras básicas con el propósito de generar y equiparar condiciones de mayor resguardo para los propios ciudadanos. Y en ese sentido voto a favor. Señor presidente. Bien, por todos los argumentos. Eso es más antiguo. Economía familiar. Por todos los argumentos entregados acá y porque forma parte de la formación ciudadana, voto favorablemente. Vamos a votar en particular. Aprobado en general. En particular, ¿con la misma votación? Con la misma votación. Diputado informante. Le corresponde al señor Venegas, le corresponde al orden señor Venegas. alfabético. Muy bien, pues el más financiero. ¿Puedo hacer antes que se vaya aprovechando? Por su intermedio, consultarle a la responsable del tema curricular del Ministerio
Recientemente, hace un par de días, tuvimos noticias de que el Consejo, precisamente, en lo que es el mecanismo habitual, rechazó, ¿no es cierto?, tercero y cuarto medio, la propuesta que había hecho el Ministerio, haciendo un conjunto de observaciones respecto de aquello. Me encantaría saber, porque me preocupa, no nos preocupa, nos debiera preocupar, si son muy de fondo, son muy sustantivas o si es un tema que puede abordar el Ministerio y dar respuesta de tal manera de poder tener eso, porque hay un timing ahí, ¿no es cierto?, de que tienen que aprobarse. Eso. Vaya nomás, presidente. No hay ningún problema, por supuesto. Efectivamente, nosotros recibimos la respuesta del Consejo Nacional de Educación el 20 de noviembre, el lunes 20. Este es parte del trabajo normal con el Consejo. Nosotros, en general, lo que hacemos, en base a lo que se define en la Ley General de Educación, el proceso dura 4 meses y medio, un proceso, digamos, lo cual implica el Ministerio envía la propuesta, el Consejo tiene 60 días para pronunciarse, luego estos 60 días el Consejo, la mayoría de las veces, da comentarios, y eso está bien, nosotros valoramos eso porque en el fondo es parte del rol del Consejo Nacional de Educación como organismo autónomo. Nosotros ahí tenemos 30 días para incorporar los comentarios e ingresar de nuevo. Y ahí son 45 días de nuevo para que el Consejo nos responda. Este proceso completo se acaba de terminar la primera vez, el primer proceso. Nosotros ahora estamos incorporando los comentarios no son... quizás lo más relevante, donde está el nudo crítico aquí, es que en Chile, por cómo está organizada la formación general de las 3 diferenciaciones, tiene una organización muy distinta. Súper en resumidas cuentas, la formación general de humanística científica tiene 27 horas y tiene educación física, arte, filosofía y psicología, ciencias, 2 ciencias, lenguaje y matemática, tiene las horas de consejo curso, etcétera. Pero los estudiantes de técnico profesional, que son el 40% de la matrícula, tienen solamente 5 asignaturas, tienen solamente 14 horas de formación general, no tienen ciencias, no tienen filosofía, no tienen educación física, tampoco tienen consejo curso, por ejemplo. Entonces tienen una formación general de alguna manera mermada en términos, no solo en términos del tiempo escolar, sino que en términos de la experiencia de aprendizaje que tienen esos estudiantes, lo cual en un contexto, esto tiene que ver con que son diferenciaciones que tienen una data de 20 años alrededor. Entonces, quizás hace 20 años, tampoco era sin rigor, pero hace 20 años la posibilidad de continuar estudios de un estudiante en técnico profesional era menor de la que es ahora. Ahora, especialmente con gratuidad, con CFT estatales y con la mayor cantidad de oferta que hay, los estudiantes en técnico profesional tienen muchas mayores probabilidades de continuar estudios, y lo que hemos visto es que, sin perjuicio que muchos de ellos no continúan estudios el primer año, inmediatamente terminar la enseñanza media, sí continúan estudios luego, vuelven a trabajar para tener plata, o sea, empiezan a trabajar para tener plata, pero luego con esa plata comienzan a estudiar. Entonces, la formación general de ellos en términos de el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan sostener trayectorias formativas en el tiempo es fundamental. Entonces, ahí lo que nosotros estamos tratando de hacer es organizar una propuesta formativa donde la formación general sea muy sólida para los 3. Porque si no, lo que empieza a pasar como país es que tenemos lo que nos dicen los mismos estudiantes. Tenemos estudiantes de primer tipo y estudiantes de segundo tipo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer y eso es lo que estamos tratando de resolver. Nosotros estamos trabajando en la propuesta, hemos tenido reuniones bastante fructíferas con el Consejo y vamos a entrar de nuevo antes de fin de año. Porque tenemos el compromiso, además, en esa propuesta donde va la asignatura de formación ciudadana, de educación ciudadana particularmente, para las 3 diferenciaciones. Entonces, para nosotros como Ejecutivo es fundamental que eso se apruebe. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando con el Consejo Nacional de Educación. Nosotros tenemos ellos nos hacen broma, nos dicen que somos su cliente frecuente, pero bueno, nosotros tenemos una relación súper cercana y trabajo con ellos porque todas nuestras definiciones pasan por el Consejo Nacional de Educación. Me quedé con la respuesta pendiente por la diputada Hoffman en relación a los ciclos, pero efectivamente hay ciclos de desarrollo curricular que permiten también combinar, es un desafío porque hay que combinar por un lado que se puedan actualizar, pero por otro lado que no cambien permanentemente, porque si cambian permanentemente es un desorden para las escuelas, para los profesores. Entonces ahí hay un equilibrio que es complejo de lograr, pero efectivamente como Ejecutivo estamos trabajando en eso. Gracias. Habiéndose entonces cumplido el objeto de esta sesión y en reemplazo del presidente titular, la levanto.